Hola, donde quiera que usted se encuentre. Qué placer es estar aquí para considerar la sección bíblico-escatológica número 125, 125. Dios, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te damos muchas gracias por la oportunidad de estar aquí para considerar tu palabra. Rogamos que tu Espíritu Santo vengas y nos dirijas en todos estos asuntos, pero por todo lo que ya has hecho, te agradecemos profundamente en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien. Es bien importante que nosotros tengamos en mente siempre, pero bueno, específicamente aquí a la altura de la consideración bíblico-escatológica 125, el hecho de que nuestra guía o la guía que estamos teniendo para realizar todas estas consideraciones bíblico-escatológicas, pues es la Biblia, es la palabra de Dios, y así seguirá siendo con todo el favor de Dios. Entonces, yo quiero en esta ocasión, a la altura de la consideración bíblico-escatológica número 125, 125, pues hacer honor a lo que acabo de decir. Yo quiero ser bien clara y quiero ser bien enfática en el hecho de que el libro preponderante que nosotros estamos manejando en todas estas consideraciones bíblico-escatológicas, como su nombre lo indica, es la Biblia. Y luego ya en la Biblia, pues el enfoque es hacia la escatología, hacia la doctrina bíblica de los tiempos finales. Pero en esta ocasión, pues yéndonos a el enfoque específico, es decir, lo relativo a la malla escatológica, es decir, al entretejido desde Génesis hasta Apocalipsis de lo que la Biblia dice acerca de inminente arrebatamiento y consagración personal. Claro, en cuanto a escatología, en cuanto a tiempos finales. Bueno, yo quiero ocupar esta consideración bíblico-escatológica precisamente relacionada con el asunto preponderante de la Biblia. Bueno, yo quiero hacer alusión obviamente primeramente a la Biblia, y pues en segundo lugar a una obra escrita por el señor Graham Maxwell, que él ha titulado Usted puede confiar en la Biblia, porque es muy importante que nosotros al manejar esta realidad de que nos estamos manejando, claro, tomando como base fundamental la palabra de Dios, pues que nosotros tengamos en nuestra noticia el asunto relacionado precisamente con algunos elementos bien claros, que deben por lo tanto quedar bien claros en nuestra mente con respecto a la Biblia. Y bueno, yo quiero iniciar en esta hora, con el favor de Dios, con una parte de un señor de nombre Sergio V. Collins, que es citado a su vez pues por el doctor Graham Maxwell, unas ideas vertidas sobre la palabra de Dios que son muy importantes a la altura de esta idea preponderante que estamos manejando, con un enfoque
en ese enfoque específico que hemos mantenido sobre la malla escatológica. Acuérdense que el enfoque general de inminente arrebatamiento y consagración personal en esta serie, pues precisamente es la inminencia del arrebatamiento y la preponderancia de la consagración personal. Y en el enfoque particular, pues es la profecía de las 70 semanas de Daniel. Y entonces, en el enfoque específico, vamos a atender, claro, a ese entretejido en la malla escatológica de Génesis Apocalipsis, y de manera específica vamos a atender esta parte que el mismo doctor de nombre Graham Maxwell, pues ha querido citar de parte de una persona pues totalmente confiable como Sergio V. Collins. Entonces, lo primero que tenemos que decir con respecto a la palabra de Dios, a la Biblia, que es nuestro manual preponderante, la palabra de Dios, tiene que ver con su asombrosa historia. Cuando estamos hablando de nuestra Biblia en español, ¿ok? Entonces, lo asombroso de la historia de la Biblia en español. Entonces, Sergio V. Collins es muy claro al estar citando varias ideas fundamentales o preponderantes sobre la Biblia, pero específicamente de la Biblia en español, para que nosotros nos pongamos en contexto de en dónde estamos depositando nuestra confianza en la palabra de Dios, que es la palabra profética más segura. Entonces, la Biblia en español que hoy nos complacemos nosotros en leer, tiene una historia asombrosa que se extiende a lo largo de 700 años, es decir, a través de 7 siglos, perdiéndose más allá, es decir, el historial, ¿verdad? Esa línea histórica se va más allá del año 1233, cuando el rey Jaime I de Aragón decretó que nadie debía poseer en su casa ni leer el Antiguo o el Nuevo Testamento en la forma popular o vernácula, ¿ok? Entonces, a continuación, Collins nos presenta unos datos que son datos históricos con la intención de ayudarnos a nosotros a que nosotros demos un vistazo sobre el pasado de la Biblia en español, tal como la conocemos hoy. Entonces, estos datos históricos nos van a ubicar todavía en un conocimiento mejor de lo que hasta ahora hemos logrado, claro que sí, ¿verdad? Por obra y gracia del Espíritu Santo. Entonces, cuando nosotros nos estamos moviendo en esta área, estamos tratando de hablar de las versiones bíblicas, las más antiguas. El rey Jaime I de Aragón promulgó un decreto en el Concilio de Tarragona en el año 1233, por el que prohibía tanto a clérigos como a laicos poseer y hasta leer ejemplares de las Sagradas Escrituras en el idioma del pueblo. En cambio, podían hacerlo, sí, en latín o en griego. Este decreto, dice
el doctor Carroll O. Gillis, este decreto que al cual acabamos de hacer referencia ahora mismo, indica la existencia de una versión, o quizás más, las que son desconocidas a la historia posterior. Es probable que ha sido destruido todo vestigio de esa versión o de estas versiones por la vigilancia de los agentes del rey señalado, indicado, puesto que ellos siempre estaban afanosos por aplicar al pie de la letra las provisiones del decreto real. Y bueno, pues ahí están incluidas obviamente las prohibiciones, ¿verdad? Que el decreto real pues estipulaba de una manera muy clara. Esto nosotros lo podemos comprobar si nosotros nos vamos a las versiones castellanas de la Biblia, ¿verdad? De hecho hay un libro pues con ese nombre. Muy bien. Entonces, aquí nosotros cuando decimos que claro que sí, que nuestro libro preponderante en este asunto de inminente arrebatamiento y consagración personal, debemos saber que la Biblia alfonsina, que tiene su relación con el año 1280, es esta Biblia que vamos a considerar a estas alturas la Biblia alfonsina. Bueno, ¿por qué se llama así? Bueno, el rey Alfonso X, al cual le llamaban el sabio, soberano de Castilla y León, hizo traducir toda la Biblia en lengua romance, ¿ok? Que fue el punto de transición en la evolución del latín al castellano, ¿ok? Este trabajo en forma de manuscrito se terminó en el año 1280 y fue incorporado por Alfonso X a su famosa General Historia, así se llama originalmente, que es un libro grandioso que cuenta la historia de la humanidad desde la creación hasta los días de Alfonso. En la Biblioteca del Escorial en España se conserva un ejemplar en 5 tomos de la célebre Biblia alfonsina, ¿ok? Esta obra es una traducción más o menos literal de la Vulgata latina de San Jerónimo, ¿ok? De Jerónimo, bien. Por otra parte, ya refiriéndonos al año 1430, nosotros vamos a poner en el orden que le corresponde a la Biblia llamada la Biblia de la Casa de Alba. No se harán comentarios sobre una traducción anónima del Antiguo Testamento, ¿ok? Tampoco, pues el libro de Eclesiastés, que data del año 1420, de acuerdo a la línea de pensamiento que estamos manejando y cómo aplique, y que actualmente se encuentra en el Escorial, en España. En cambio, cuando nosotros estamos manteniendo nuestra atención en la Biblia de la Casa de Alba del año 1430, es decir, en el siglo XV,
Bueno, vamos a darle un vistazo entonces a la llamada Biblia de la Casa de Alba, Biblia de Olivares o versión de Moisés de Arraguel, ¿ok? Entonces, en ese año mencionado, en el año 1430, vio la luz una traducción del Antiguo Testamento hecha por el rabino Arraguel de Guadalajara. Resulta que por esa época vivía un hombre muy educado que anhelaba intensamente leer las Sagradas Escrituras en idioma español. Y ahora que ya la tenemos en español, ¿usted desea intensamente leerlo en su idioma? Se trataba del noble de Luis Guzmán. Este encomendó a Arraguel, vasallo suyo, la tarea de realizar la traducción y de escribir un comentario del texto sagrado. El rabino dijo que no, ¿okay? Se negó a llevar a cabo el trabajo pedido porque conocía muy bien la intolerancia de la Iglesia popular. Pero finalmente las amenazas de Guzmán lo persuadieron y el judío, obviamente pues era un judío, emprendió la tarea. Al cabo de 12 años de labor, produjo una traducción del Antiguo Testamento en 515 páginas con 290 miniaturas en colores y en oro realizadas por los artistas más destacados de la ciudad de Toledo. La Inquisición se apoderó de esta obra de arte 2 siglos después, 200 años después, pero no la destruyó. Finalmente llegó a manos de la Casa de Alba, su dueña actual, la Casa de Alba. El duque de Alba publicó en el año 1922 una edición facsimilada de 300 ejemplares. Habían transcurrido 5 siglos, 500 años desde la preparación de este manuscrito hasta su publicación. ¿Okay? Entonces, a continuación nosotros podremos leer algunos versículos de esta antiquísima traducción llamada Biblia de Alba. ¿Ok? Por ejemplo, Dixo el Señor, fagamos omne a nuestra imagen nuestra semejanza, el cual señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en la tierra, en todas las reptillas que mueven sobre la tierra. Crió el Señor al hombre a la su imagen, a imagen del Señor los crió, fembra los crió, a los cuales bendizo el Señor, o les dixo, froshiguá de multiplicad e implid la tierra, podestadla, señorad
en los peces del mar, en las aves de los cielos, en toda la viva anima que se mueve en la tierra. Fíjense cómo se oía, ¿verdad? Esta antiquísima traducción llamada Biblia de Alba. Como que parece portugués, ¿verdad? Pero bueno, nosotros, teniendo una consideración que es bíblico-escatológica, tenemos que manejar algunos datos para que nosotros conozcamos cada vez más todo el trayecto que ha seguido la Biblia y cómo llega hasta nuestros días después de muchísimos intentos que aún se siguen llevando a cabo por destruirla. Pero a la Biblia nadie la destruye porque Dios la protege y porque es un libro de Dios, no es cualquier libro. Bien, cuando nosotros queremos tener una noción al menos básica, porque tenemos aquí ante nosotros más de 300 consideraciones bíblico-escatológicas, bueno, entonces es propio que nosotros manejemos cuando menos datos básicos, pero preponderantes con respecto a las primeras Biblias impresas. En el año de 1490 se publicaron los evangelios litúrgicos, traducidos por Juan López, que era un monje dominicano. En el año 1497 se imprimió la primera edición de una parte del Antiguo Testamento, es decir, del Pentateuco, ¿okay? Génesis, Éxodo, Levítico, y pues ya saben ustedes el resto. El Nuevo Testamento de Encinas, ¿ok? Tenemos aquí el Nuevo Testamento de Encinas correspondiente al año 1543. En un cementerio, en un panteón de Estrasburgo, lejos de España, yacen los restos de otro burgalés, es decir, originario de Burgos, allá en España, que para los cristianos españoles e hispanoamericanos es mucho más grande que el Cid Campeador, ¿ok? Realmente su memoria, levantándose del olvido, embellece las páginas de la historia de la Iglesia de Cristo en España, pues se le debe la primera versión completa del Nuevo Testamento en nuestra lengua, ¿ok? Estamos hablando aquí de las versiones castellanas de la Biblia y bueno, aquí esta información la debemos de dirigir hacia el profesor Alejandro Clifford. Son los restos de don Francisco de Encinas. Pero 7 años después que Antonio de Mendoza, primer virrey de México, introdujera la imprenta en ese país en 1536, todo lo relativo está direccionado a un culto y ambicioso joven español, ¿ok? Esto, claro, está relacionado con el hecho de imprimir la primera traducción del Nuevo Testamento al castellano en la ciudad de Amberes, en los Países Bajos, en el año de 1543. Se trataba de Francisco de Encinas o Driander, como también se le conoce, quien a la edad tan solo de 23 años había terminado ese grandioso trabajo en el que había empleado nada más y nada menos
que 18 meses de esfuerzos constantemente sostenidos. Su traducción tiene tal corrección, o sea, se nota todo el esfuerzo que estaba realizando, tiene tal corrección y tiene tal belleza del lenguaje que hasta hoy asombra a los críticos. Quiere decir que Dios fue usando gente preparada en el área para que este escrito, pues que es un escrito pues del libro de Dios, llegara hasta nuestras manos de la manera excelente que ha llegado. Ok. Encinas se convenció de que los reformadores tenían la verdad y con el fin de compenetrarse mejor de sus ideas, se trasladó a Wittenberg, donde vivió en la casa del renombrado teólogo alemán Melanchthon. Allí fue donde llevó a cabo su trabajo de traducción por Erasmo, sabio holandés y el más grande humanista del Renacimiento. Observen cómo Dios usa a las personas indicadas en el momento indicado. Así que es bueno que nosotros le vayamos preguntando al Espíritu Santo, capacítame y dime en qué soy bueno, ¿verdad? Para la extensión del Evangelio con todo el favor de Dios. Aunque en febrero de 1543 la Inquisición había promulgado un edicto condenando toda literatura que se relacionara con el pensamiento de la Reforma, incluyendo las traducciones de la Biblia a otros idiomas que no fueran el latín. Y a pesar de que la amistad de Encinas con Melanchthon había despertado las sospechas de los inquisidores, este valeroso joven decidió obtener la protección y el respaldo del emperador Carlos V, a quien dedicó la edición de su Nuevo Testamento, ¿ok? Pero el monje Pedro de Soto revisó el trabajo por orden del emperador y no lo halló de su agrado. Esto dio como resultado el encarcelamiento de Encinas, quien fue acusado de herejía y de haber traducido el Nuevo Testamento al español. Pero afortunadamente, pues gracias a Dios, él consiguió escapar de la cárcel. Encinas debió publicar su testamento fuera de España, porque en ese país estaba prohibida la producción de la Biblia en lengua vernácula. Esa prohibición, como ya se ha dicho en otro párrafo, se había originado en un decreto promulgado en el Concilio de Tarragona en 1233 por el rey de Aragón, Jaime I el Conquistador, el que prohibía tanto a los clérigos como a los laicos leer y aún poseer ejemplares de las Sagradas Escrituras a menos que fuesen en latín. Debido a esa enconada y persistente oposición, la primera Biblia completa en español
pudo publicarse en la península ibérica solo 600 años, 6 siglos después de aquel injusto decreto, cuando se dio a la estampa en Valencia en 1793, es decir, ya en el siglo XVIII, la traducción de la Biblia hecha de la Vulgata Latina, ¿ok? Por Felipe de San Miguel, ¿ok? Más adelante, pues estaré hablando sobre ella. Bien, entonces tenemos en el lugar correspondiente la Biblia de Ferrara. Aquí nosotros nos estamos refiriendo igual al siglo XVI, pero ahora en el año 1553. Pregunta: ¿cuándo se publicó el primer Antiguo Testamento en español? Veamos los antecedentes. Durante la Edad Media, España dio albergue a numerosos judíos. Después de la dispersión del pueblo hebreo ocurrida en el siglo II de nuestra era, ¿okay? Esos judíos llegaron a ser muy ricos y muy influyentes. Si usted quiere buscar un judío en cualquier parte del mundo, no se vaya a la periferia, váyase a los lugares de la mayor riqueza. Por ejemplo, acá en Nuevo León, ¿verdad? Bueno, no sé si todavía sea actual, pero muchos años se comentó que en San Pedro es el municipio, según estadísticas, no estoy segura si de este año, que San Pedro Garza García pues sería el municipio más rico de todo México. Allí pues vive o se mueve gente de muchísimo dinero, y ahí están precisamente los judíos, ¿verdad? Ellos siempre están en las partes más ricas e influyentes. Bueno, esos judíos llegaron a ser muy ricos e influyentes, lo cual desató una violenta persecución a fines del siglo XV, y pues también mucha envidia, ¿verdad? Mucha envidia hacia ellos. Como resultado, se fueron de España, los judíos, llevándose sus conocimientos y sus riquezas. Se establecieron en Holanda y en las costas de Francia e Italia. Y allí continuaron con sus investigaciones del texto sagrado y con sus traducciones de la Biblia al idioma español. En la ciudad de Ferrara, en Italia, a orillas del río Po, floreció una colonia de judíos españoles. Fue allí donde en 1553 se publicó el primer Antiguo Testamento en español, conocido como la Biblia de Ferrara. La traducción fue preparada por dos eruditos, los judíos John Tov Atías y Abraham Uske, bajo la protección de don Hércules de Este, cuarto duque de Ferrara, cuya casa servía de refugio a los sabios y eruditos ilustres perseguidos por la Inquisición. La Biblia de Ferrara tuvo como base un grupo de manuscritos castellanos originalmente hechos directamente del hebreo en el siglo XIII y revisados en el siglo XV. Al alcance de los traductores se encontraba ya para este tiempo
el texto masorético del Antiguo Testamento llamado la Biblia de Bomberg, editada y revisada por Jacob ben Ajim ben Adonija en Venecia en el año de 1424 y 1425. La Biblia de Ferrara es importante porque fue el principal texto español del Antiguo Testamento que consultó Casiodoro de Reina. Por ser una traducción literal hecha con el fin de trasladar el significado preciso de cada palabra hebrea al español, está llena de arcaísmos. Reina la encontró también afectada por la influencia de ideas rabínicas. ¿Ok? Estamos aquí haciendo una referencia a la obra realizada por las sociedades bíblicas en América Latina y dirigiéndonos específicamente a lo que tiene que ver con el nombre de Nueva Luz en la Lámpara, ¿ok? Bueno, entonces, cuando nosotros estamos hablando de que nosotros, pues ahora sí que por obra y gracia del Espíritu Santo, hemos publicado más de 300 horas con respecto a el asunto de la inminencia del arrebatamiento, de la consagración personal y de todo lo que hemos manejado en esa línea de pensamiento. Pues es muy importante que nosotros conozcamos estos datos sobre la preciosa Biblia que Dios ha puesto en nuestras manos y que veamos cómo Dios ha usado a quien Él ha querido y a quien Él ha preparado a través de los años, dirigiéndome a estas personas, pues que pusieron en las manos de Dios todo lo que ellos tenían en su haber. Y bueno, Dios usa a quien Él quiere y a quien Él dirige. Y bueno, en este caso yo ya inicié diciendo que nosotros estamos usando una obra del doctor Graham Maxwell y que por los derechos del copyright es correcto que yo conceda los créditos que corresponden al doctor Graham Maxwell, como ya lo he hecho desde el principio, porque esa es una ley, ¿verdad?, de los derechos de autor, que todas las personas que publicamos algo como estas consideraciones bíblico-escatológicas estamos pues obligadas a hacer, y es correcto, ¿verdad? Bueno, ¿por qué estoy haciendo esto? Porque todas estas son consideraciones bíblico-escatológicas y aquí estamos hablando precisamente de algo que concierne a este precioso libro que Dios ha puesto en nuestras manos. Podría ser interesante para cada uno de nosotros leer el pasaje de Génesis 1:26 al 31, tal como aparece en la Biblia de Ferrara, y que nosotros recordemos haciendo esto, que fue publicada en el año de 1553, porque su lenguaje nos resulta extraño. Y Dixo, el Dios, hagamos hombre en nuestra figura, con nuestra semejanza, y podested en pescado de la mar, y en toda la removilla, la removiente sobre la tierra. Y crió el Dios al hombre en su figura, en figura del Dios crió a él, macho y hembra crió a ellos. Bendixo a ellos el Dios y dixo a ellos el Dios fruchiguadi, muchiguad y hinchida la tierra y sojuzgalda,
y potestad en pescado de la mar y en ave de los cielos y en todo animal el removiente sobre la tierra. Y Dixo él dio a voz a toda yerua a cimentan, simiente que sobre faces de toda la tierra, y todo el árbol que en el fruto de árbol acimentan simiente, a vos será para comer. Y a todo animal de la tierra y toda ave de los cielos y a todo removiente sobre la tierra en el alma viva, toda verdura de yerúa para comer, y fue así. Y vido él dio a todo lo que hizo, y es bueno mucho, y fue tarde y fue mañana, día el seseno. Qué curioso se oye, ¿verdad? El idioma español de hace más de 4 siglos era muy diferente del nuestro, porque ha cambiado a medida que transcurría el tiempo. Debido a esto ha sido necesario realizar ocasionalmente nuevas revisiones y versiones de la Biblia, a fin de mantenerla al alcance de la gente de las distintas épocas. Cuando nosotros estamos hablando de este enfoque hacia la Biblia, que ya nosotros tenemos en español, gracias a Dios, bueno, pues le damos gracias a Dios porque esto ha sido un trabajo de muchísimas horas, y pues que nosotros agradezcamos la intervención divina que a través de cada época, a través de cada siglo, Él ha usado a las personas excelentemente preparadas para hacer las revisiones, para que nosotros lo entendamos propiamente con el español que estamos manejando y hablando aquí y ahora. Bueno, tenemos que traer a la luz en nuestra conversación también el Nuevo Testamento de Juan Pérez del año 1556. El doctor Juan Pérez de la Pinela revisó con todo detenimiento el Nuevo Testamento de Francisco de Encinas. Lo mejoró corrigiendo algunos errores y lo publicó. Estoy hablando de errores que bueno, que de una época a otra, gramaticalmente, por ejemplo, ya no se entenderían si se escribieran gramaticalmente con un texto muy antiguo, ¿verdad? Y lo publicó en 1556 en Ginebra, Suiza. Además produjo del hebreo los salmos y publicó ese trabajo en 1557. Cuando nosotros hablamos de la Biblia del oso, así aparece un oso ahí en la portada, en la pasta. La Biblia del oso y su traductor, pues nos estamos refiriendo al año de 1569. El más grande de los traductores de la Biblia, Casiodoro de Reina, eso ha sido afirmado por el doctor Alejandro Clifford, no era como Valdés, como Pérez o Encinas, ¿ok? Estamos hablando en cuanto al tipo de español que se había manejado, sino que, como dice despectivamente un escritor católico, era un morisco granadino, ¿ok? Pues está hablando de una manera pues despectiva, ¿verdad? Cuando Casiodoro de Reina nació en España, probablemente en el año 1520, en diversos países europeos había surgido la urgencia de poner la Biblia al alcance del pueblo en lenguaje común.
Los conductores de la Reforma Protestante, según leemos en Nueva Luz en la Antigua Lámpara, consagraron su atención al trabajo de proveer mejores traducciones de las escrituras en las lenguas europeas y utilizaron para su trabajo los mejores recursos de investigación erudita y de talento literario. Así se produjeron las grandes traducciones del siglo XVI. Lutero tradujo la Biblia al idioma alemán en el año de 1522 y actualmente esa traducción revisada constituye la versión autorizada de la Iglesia Protestante Alemana. William Tyndale, se escribe Tyndale, realizó la traducción del Nuevo Testamento al inglés en el año de 1525 y esa versión sirvió de base para la famosa traducción llamada del Rey Jaime, la King James. Esta ha sido revisada en numerosas ocasiones durante sus varios siglos de existencia y actualmente es todavía la Biblia más apreciada y más leída por millones de cristianos de habla inglesa en todo el mundo. ¿Ok? En Francia, Pierre Robert Olivetan tradujo la Biblia al idioma de ese país en 1535. Pregunta: ¿qué ocurría en España cuando el monje Casiodoro de Reina apareció en la escena? Veamos lo que dice una publicación de las sociedades bíblicas en América Latina mencionada en otro párrafo. Y es lo siguiente: una crisis espiritual fue rápidamente manifestándose en todo el Imperio Español a medida que la Reforma Protestante ganaba fuerza y difundía su influencia. Esto ocurría en el siglo XVI. Entre tanto, la correspondiente contrarreforma católica, ayudada por la Inquisición, tomaba medidas fuertes y agresivas. ¿Okay? Durante ese tiempo, los libros de los dirigentes de la Reforma en Europa circulaban ya en España y recibían entusiasta aceptación en muchos sectores del pensamiento. Una de las razones para esta aceptación, a más del hecho de que España venía conociendo y leyendo las escrituras desde el siglo XIII, quizá más que cualquier otro país en Europa. Ok, ¿por qué estamos haciendo esto? Otra vez, porque nosotros ya hemos publicado más de 300 horas bíblico-escatológicas. Entonces, ¿qué significa bíblico? Pues que nuestro libro preponderante, básico, el non plus ultra, es la Biblia, pero nosotros debemos conocer por qué la Biblia es fundamental para nosotros en estas consideraciones bíblico-escatológicas, ya más de 300, pues sencilla, simple y llanamente, porque esta es la palabra profética más segura y haríamos bien en darle la importancia que se merece leyéndola, pero también viviéndola para nuestra propia salud física y espiritual. Entonces,
El hecho de que muchos maestros de las universidades estaban estudiando y enseñando asiduamente las obras de los humanistas. El humanismo es una corriente de pensamiento del Renacimiento que renovó el estudio de las lenguas y de las literaturas antiguas en latín y griego especialmente, es decir, en especial las de Erasmo. Esta influencia penetró aún los pesados muros de los monasterios y de los conventos, algunos de los cuales se convirtieron en centros de propaganda del pensamiento de la Reforma. ¿Ok? En el año 1557, el monje Casiodoro de Reina vivía en el monasterio de San Isidro de Sevilla. Varios dirigentes de este monasterio habían aceptado las enseñanzas de la Reforma protestante y habían abolido todas las prácticas que no se adecuaban a las enseñanzas bíblicas. En 1555, Felipe II subió al trono que hasta entonces había sido ocupado por su padre, el emperador Carlos V, y se dedicó a intensificar las actividades de la Inquisición contra los seguidores de la Reforma. El monasterio mencionado se vio seriamente comprometido y amenazado debido a las serias disposiciones. Como resultado, su prior García Arias abandonó su posición reformista y restableció la vieja disciplina. Algunos de los monjes ya habían huido, como Juan Pérez de la Pinela, quien se fue a Ginebra y ahí realizó la traducción del Nuevo Testamento, según ya vimos. La situación se tornó tan intolerable en 1558 que 12 monjes se fugaron del convento y se refugiaron en Ginebra, Suiza. Entre ellos se encontraban 2 eruditos que algunos años más tarde llevarían a cabo un ardiente deseo que los animaba: poner la Biblia al alcance de los españoles en su lengua materna. Esos hombres eran Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera. Durante más de una década después de su fuga, Reina no tuvo residencia fija. Vivió en Ginebra, en Frankfurt, Londres, Amberes y Basilea. Durante todo ese tiempo trabajaba en su traducción de la Biblia. En Frankfurt, Alemania, conoció a Teodoro Beza, ¿ok? También se le conoce como Teodoro de Beza, con Z. Conoció allí a Teodoro de Beza, el erudito más notable de aquel tiempo en cuestiones relativas al Nuevo Testamento y autor de varias ediciones de esta obra en griego. Por lo tanto, Reina debió haber tenido a su disposición los importantes manuscritos utilizados por Beza en sus ediciones del Nuevo Testamento griego. Casiodoro de Reina terminó su traducción de la Biblia en 1568 y esta vio la luz en forma impresa en 1569 en la imprenta de Tomás Guarinos de Basilea, Suiza. Esta primera edición constó de 2.600 ejemplares, lo cual no era nada despreciable para esa época. En la portada de esta Biblia aparece un oso pardo parado en el hueco de un árbol, símbolo de la dulzura de la palabra
de Dios. Por eso se le ha conocido como la Biblia del oso. Esta Biblia de Reina es la primera Biblia completa impresa en lengua española. Incluye los libros llamados apócrifos o deuterocanónicos que aparecen en las versiones católicas. ¿Ok? Muy bien. Nosotros ya estamos cerrando esta consideración bíblico-escatológica número 125, es decir, 125, donde hemos estado dando un vistazo a el trayecto que ha recorrido la preciosa palabra de Dios que ahora nosotros tenemos a nuestro alcance en español. Y bueno, nos ha ayudado, claro que sí, el libro titulado, que yo les recomiendo ampliamente a ustedes. Usted puede confiar en la Biblia de Graham Maxwell, ¿ok? Bueno, nosotros estamos ya cerrando la consideración bíblico-escatológica número 125. Y bueno, nos hemos complacido en estar dando pues a la palabra de Dios el lugar que se merece. Le agradecemos eso, pero lo mejor que podemos hacer con esta Biblia es tenerla, leerla, pedirle al Espíritu Santo que nos dirija, ¿verdad?, en su lectura y comprensión, pero ponerla en obra para que nosotros lleguemos al lugar a donde Dios quiere que lleguemos y que es precisamente el cielo. Bueno, yo termino esta consideración bíblico-escatológica que se ha realizado pues en honor a quien honor merece, ¿verdad?, a este libro precioso que es la Biblia. Y bueno, continuaremos más adelante cómo aplique. Y yo quiero terminar con nuestra frase que, bueno, yo les recomiendo ampliamente que la memoricen y que la apliquen a su vida para bien nuestro. La persona que voluntariamente decide no consagrarse a nuestro Señor Jesucristo de acuerdo a la guianza del Espíritu Santo, pues automáticamente se consagra a Satanás, lo cual no es recomendable de ninguna manera. Así que consagrémonos a nuestro Señor Jesucristo bajo la dirección del Espíritu Santo. Dios les bendiga y el máximo de los placeres estar aquí con ustedes considerando la palabra de Dios, la palabra profética más segura. Dios les bendiga.